Un encuentro es una cosa rara y maravillosa. Es pasar la vida del uno al otro mientras pasan la vida del uno al otro. Siéntese en la banca del parque, donde todos cabemos. Hoy estamos felices porque celebramos un día maravilloso, pero no es un día, es una sensación, es un estado. Y es ese estado que nos regalan los maestros y las maestras. Ese estado de aprendizaje, de sorpresa, también de aquella persona que te está guiando y compartiendo el aprendizaje y te dice que por ahí no es por otro lado. Me siento muy feliz poder hacer este homenaje a todas y a todos los que se encuentran en espacios educativos por lo costoso, digo yo, por lo fuerte que sea, y se mantienen y nos regalan a cada instante un poco de esperanza desde lo que saben para que podamos ser lo que queramos ser. Por eso hoy nuestra invitada especial, que ustedes habrán escuchado hace poco también en otro podcast, Jaime Garzón, el maestro Semilla, es la profe Cielo Andrea Velandia Pérez. Ella es licenciada en Psicología y Pedagogía, magistra en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional, catedrática de la licenciatura en Educación Infantil. Hoy le damos la bienvenida en su día, profe. Feliz día del maestro y la maestra. Feliz día de la maestra Semilla, de la creadora de espacios y transformadora de lugares. Bien llegada a esta banca. Muchas gracias de nuevo. Es un privilegio, un honor y una alegría que transita por todo mi cuerpo volver a estar acá, conversar contigo, estar aquí en presencia también de los hermanos Garzón, de Jaime y de Marisol. Como decía, creo que en la anterior entrevista lo manifestaba, y es que nosotros hacemos presencia, así nuestro cuerpo físico no esté, y creo que Jaime Garzón está aquí con nosotros. Sus luchas, sus pensamientos siguen presentes y Jaime Garzón vive en nosotros, y nosotros potenciamos también estos pensamientos que pues él nos deja. Todas sus enseñanzas están aquí con nosotros, entonces muchas gracias por este abrigo que me da la banca. Y yo les doy la bienvenida a ustedes. Yo soy Jacti López. Gracias por sentarse con nosotros aquí en la banca. Bueno, profe, hoy hay un tema muy interesante que lo propones desde las experiencias en el aula, y qué bello porque justamente este año hablamos en la Semana de la Esperanza de Lea pa' que hablemos. Todas las conversaciones que surgen en esta frase son muy interesantes, esto de sentarnos a leer de forma circular, es decir, viéndonos a los ojos, escuchando qué dice el uno, qué dice el otro, la otra, el otro, y empezar a darnos cuenta que tal vez no opinamos igual, tal vez no creemos en lo que el otro cree, pero igual estar tranquilos con esta sensación y aprender también del otro. Y la profe me comenta y dice, yo he estado realizando algo que se llama las tardes freirianas. Súper interesante. Esto ya más o menos uno puede saber por dónde se va, pero me encantaría saber el principio de estas tardes, que antes eran círculos de las infancias. Profe, por favor, cuéntame un poco más sobre esto. Antes de iniciar, creo pertinente darle lugar como tal a los aportes que me da esta serie de libros que da Marisol Garzón con el profe Fernando de Lea pa' que hablemos. Y es esa idea de la biografía. O sea, cómo yo hago un ejercicio biográfico y reconozco en el otro la fuerza, recojo en él lo que lo hace un sujeto. Entonces creo que ahí hay un diálogo muy, muy, muy bonito entre el aporte que cuando hice Maestro Semilla me deja la profe Marisol y el profe Fernando, y cómo esto me va a dar unas claves de lectura para proponer estos círculos de la palabra y también entrar en diálogo con Paulo Freire, que finalmente es lo que hace. Cuando tú me hiciste la propuesta, pensé en ese diálogo. O sea, ahí caí en cuenta que habían rezaguitos, que habían rastros de lo que me aportaban estos libros, y finalmente también logra concretar lo que son las tardes freirianas. En 2021, con el propósito del nacimiento de Paulo Freire, que se cumplía el centenario de natalicio, la Universidad Pedagógica genera el año Paulo Freire. Allí, en la licenciatura en Educación Infantil, la persona encargada, que es la profe Elcira, con la
la que he trabajado, genera una propuesta que son los círculos de las infancias. Paulo Freire trabajó con población adulta, con jóvenes y trabajadores ya adultos, pero entonces ahí estaba la pregunta, y bueno, ¿y qué pasa con las infancias? ¿Freire se las pensó, no se las pensó? ¿Qué tenemos de ello? Entonces, con base en el libro Cartas a Cristina, empezamos el ejercicio. Éramos varios profes. Yo trabajé en ese momento con una profe maravillosa de la Universidad Pedagógica, que es la profe Patricia Torres, feminista, súper pedagoga, crítica, y generamos este ejercicio autobiográfico y biográfico. En mi caso, le dije a Patti que yo iba a llevar a Paulo Freire niño a la escuela, que mis niños, yo tenía en ese momento un grado tercero, de mi grado tercero iban a conocer a Freire niño. O sea, más allá del pedagogo grande, señor, que tenemos las imágenes, yo creo que los profes refieren a Paulo Freire y de una tienen la imagen del adulto, ¿sí? ¿Qué pasa con el niño Freire? Entonces, allí a partir de Cartas a Cristina, a partir de un texto del profe Carlos Rodríguez Brandao, Paulo Freire, el niño que leía el mundo, y con el libro Bajo la sombra de este árbol de Paulo Freire, empecé a llevar estas pequeñas narraciones que el maestro Freire hacía y se las llevaba a los niños para que reconocieran también sus infancias. Entonces ese fue el inicio del proyecto. Profe, esto cuando no se conversa en otros espacios, ¿qué tan, bueno, la idea no sería preguntar qué tan fácil o difícil, pero qué genera, qué empieza a generar? Porque me imagino que no solamente en ellos, sino también en las personas que los rodean, sus cuidadores y cuidadoras, y empieza a generar otro tipo de conversaciones. Y bueno, por supuesto, entre los maestros también se generan otras acciones, otras reacciones. Pues yo tuve la fortuna de estar en un colegio que admiro, con unos maestros, unas maestras, unos niños y unas niñas maravillosas, con unas familias que, pues no, sabes que yo siempre he sido afortunada con mis familias, como que la idea que yo genero, que llevé al aula, como que chévere, profe, le camellamos, le trabajamos, e interesante. O sea, más allá de las formas de pensar, de estas distinciones a veces ideológicas que también afectan mucho el proceso pedagógico, creo que siempre he sido respetada, siempre ha sido un trabajo muy respetuoso y valorado. Entonces, por un lado, los maestros y maestras, en esa época trabajé con un maestro maravilloso muy cercano a la banca, que es el maestro Osvaldo Martínez. Entonces, generábamos unas complicidades muy bonitas con el grupo de maestros, unos diálogos interesantes, una mirada intercultural que también nos nutrió muchísimo. Entonces, creo que el maestro Osvaldo me aporta inclusive a estas lecturas que trabajamos con los niños y las niñas, y también hay un respeto porque él también tiene sus proyectos, sus miradas pedagógicas, sus trabajos con los niños, y yo también. Entonces como que cada uno trabajaba por su lado, pero cuando tocaba converger lo hacíamos y trabajábamos muy bien. Los niños y las niñas, creo que hubo un llamado interesante. Muchos de los fragmentos que se llevaron ellos lo hacían propio. Entonces, por ejemplo, trabajábamos mucho el lugar político y el tema de la desigualdad e igualdad social. Entonces, siempre llegábamos a una reflexión, y era que Freire vivió hace 100 años, tuvo una infancia, pero era una infancia con hambre, era una infancia donde hubo muchas situaciones de humillación, y pues todavía vivimos eso. Muchas personas sienten hambre, muchas personas son humilladas por no tener condiciones. Entonces, estas comparaciones y estos acercamientos fueron muy interesantes.
Por ejemplo, esto del hambre. Freire cuenta en Cartas a Cristina cómo el robo se da porque él tenía hambre y pues era un robo inocente, que pues estaban ahí en su casa y vieron una gallina, sin querer la estrangularon, tenían hambre, la llevaron a la casa y pues la mamá tenía dos opciones, o dársela a la vecina y corregir el error que habían cometido sus hijos, o alimentar a su familia, y pues la mamá decidió alimentar a su familia. Entonces ya empezamos a mirar condiciones reales frente a lo que es la desigualdad. Hubo un caso también donde los chicos que vienen de Venezuela también sentían cosas muy propias y entonces también nos comentaban situaciones de cómo llegaron aquí a Bogotá, cuáles fueron sus primeros días aquí en Bogotá, qué fue el primer objeto que encontraron o que compraron o que consiguieron con su familia. Entonces una de las niñas nos decía que su primer comedor era una caja. Ya cuando su mamá tuvo la posibilidad de comprar algo, pues compró una mesita de plástico. Pero entonces esas relaciones se generaron a partir de lo que era Paulo Freire niño, de su historia como tal y de por qué su historia niño, su historia de hambre, su historia de reconocer la realidad social y económica en la que estaba inmerso, permite que él se convierta en lo que se convirtió, que fue en un pedagogo muy desde la pedagogía crítica. Entonces ahí se empiezan esos vínculos. Qué interesante, profe, porque normalmente lo que hacemos de forma, bueno, digo yo brusca, es abstraer al niño de las realidades, como no, todo está bien, todo está, estamos felices, aquí nadie está discutiendo o nadie está pasando hambre, o sí, de alguna manera pues son temas muy difíciles, ¿no? Pero que a veces no se pueden esconder, pero en ocasiones intentamos salvar un poco, que los niños se enteren, los niños y las niñas se enteren, pero qué interesante poder saber cómo llevarlos a conversar estas realidades y no hacerlas indiferentes o silenciarlas o de una vez catalogarlas como de son temas para ocultar. Y esto me parece interesante porque justo ahí es donde también llega esta actividad que nos brinda Freire para pensar, que es el acto de aprender en el enseñar, ¿no? Como este tema también del proceso de análisis que hacen los niños, y ese proceso inocente desde no es ni malo ni bueno, solamente es algo que está sucediendo. Por supuesto tiene unas cargas que ya más adelante como adultos le daremos, pero ¿qué está sucediendo? Como el acto de darse cuenta, ahí ya empieza a ser muchísimo más interesante el proceso. Y sí, definitivamente hace falta estos espacios en el aula. Bueno, profe, ¿qué más por ahí que su merced diga? Bueno, el acto de que los niños también se puedan dar cuenta es muy interesante. El cerebro genera otros cambios. El aprendizaje del educador en este proceso, ¿se crea en el mismo aula o ya tiene que llegar preparado? Yo no sé si esta pregunta sea válida. Con relación a lo que tú mencionas, que es clave, creo que ahí se da el diálogo interesante, porque hay unos sentidos. Hace poco leí a un autor francés, Médier, que refería a Paulo Freire y decía cuál es el lugar de la escuela con relación a estos ejercicios de emancipación. Entonces traía a colación a Freire diciendo que él nos alertaba frente al tema de la educación bancaria, una educación donde se piensa que el niño es un recipiente vacío y donde se llenan un mundo
adquiriendo unos cúmulos de conocimiento, pero cuando uno entra a la escuela se da cuenta que estos chicos que no son recipientes vacíos tienen unas historias y tienen unas miradas que vale la pena involucrar en la escuela, hacer diálogo con esta mirada curricular pues que ya está preestablecida, que pues da lugar también a unos intereses y a unos propósitos de un sistema educativo, pero que tampoco puede dejar de lado el sentir y el ser del estudiante y del maestro, de estos sujetos en la educación. Entonces, cuando se decide volver a leer a Paulo Freire, en mi caso, y llevarlo al aula, es reconocer lo que él mencionaba como la lectura del mundo con relación a la lectura de la palabra. Y es que la lectura del mundo, del primer mundo de los niños y las niñas, antecede estas codificaciones, y es válido también situar esta lectura de lo que ellos ya reconocen de sus primeros cuidadores para poder empezar a leer la palabra. En este sentido, pues cuando uno entra al aula, pues y en especial en los grados de básica primaria, pues está el afán por el contenido, en especial grado primero. Entonces, grado primero es un grado de muchas rupturas, porque ellos vienen de primera infancia, donde se recrea, donde está el juego, donde la dinámica del tiempo no es tan sesgada y tan cuadriculada, y llegan a un grado primero donde todo el proceso de escolarización se lleva por encima al niño, por decirlo así, donde hay unas áreas y esas áreas están establecidas en un horario, donde hay unas filas, donde lo importante es ver al tablero y donde al maestro se le exige que haya un proceso de primeras letras, un proceso de procesos básicos, pero se olvida ese niño. Entonces aquí lo importante es pensarnos que ese proceso básico puede ir de la mano, puede conjugarse con lo que ya el niño trae de su casa, trae de su escuela de transición, y lo puede nutrir. Entonces, un aspecto que va a tener este ejercicio ya cuando hago el proceso de reflexión y escritura es mencionar esa lectura del primer mundo. Qué reflexiones, qué mundos recrea el niño y la niña a partir del diálogo y cómo eso se concreta en lo que ellos y ellas escriben. Paulo Freire, en sus reflexiones sobre infancia, nos va a mencionar que la persona que le enseñó a leer y a escribir fue su mamá, fueron sus papás, y él escribía bajo la sombra del árbol de mango con un palito en el suelo. Entonces nosotros hicimos ese ejercicio. Afortunadamente el Colegio Manuelita Sáenz, que queda en la localidad Cuarta de San Cristóbal, es un colegio inmenso y tiene mucha zona verde. Entonces recreamos la sombra del árbol. Teníamos nuestros 2 sitios especiales. En el video que te envié, yo creo que ahí se pueden reflejar. Había uno que se llamaba la naturaleza y el otro se llamaba el bosque. Ellos mismos le daban el nombre a los espacios y ellos escogieron los espacios para hacer los círculos de la palabra. Y ahí en la naturaleza, un día cogimos una zona donde era mucha tierra y con sus palitos ellos empezaron a escribir. El profe Carlos Rodríguez en su libro también nos da una estrategia para generar estos procesos de lectura mundo y cómo se vincula la lectura de la palabra. Entonces también ubicamos allí ejercicios que eran a partir de lo que ellos vivían, de sus primeros acercamientos de mundo, de las personas que son tan cercanas a ellos, que era lo que Freire también nos mostraba. Entonces está su tío, está la niñera, están los papás. Entonces cómo ellos aportaron a reconocer esa lectura mundo y finalmente a amar la lectura y la escritura como un proceso de liberación y de transformación. Súper interesante, profe, porque es un montón de, así como dicen, de cosas que se están contemplando, se están testificando y pues se está aprendiendo, ¿no? El tema de compartir en la naturaleza, de recrear una historia que te cuentan de un ser tan importante como Paulo Freire. Aparte de decir otra vez, ¿no? Como yo también soy un ser sintiente, yo también puedo sentir eso que él dijo. Y también respecto a lo que nos contaba anteriormente, pensaba yo, este tema de presenciar al otro en algo que yo no he vivido o que en algún momento podré, ojalá no, vivir, y es el tema de la migración, que es tan latente ahorita en las aulas. Qué interesante, qué belleza.
Profe, yo estoy viendo el video que está también súper lindo, se los vamos a pasar a ustedes en redes para que no se lo pierdan porque es súper interesante como también hay otros encuentros, otras diversiones. Realizar esta acción generó también otras conversaciones de una, me imagino, como otras experiencias a partir de lo que dice Freire. Sí, señora. Ahorita que te escuchaba frente al tema de las desigualdades, hubo un ejercicio, es que esto del hambre fue como tan impactante para ellos, porque claro, uno de papá hace lo imposible y lo posible para que sus niños no sufran. Entonces algunos decían hambre, yo nunca he tenido hambre, eso no se da. No se da, entonces vamos a hacer una encuesta y vamos a ver cuántas personas se han tenido hambre y han sentido esa sensación de hambre. Y ese día nos fuimos por el colegio, le preguntaron a las señoras de servicios generales, al personal de seguridad, a los profes, a los estudiantes, y para la sorpresa de ellos, muchos habían tenido hambre en su vida. Me decían, profe, a las secretarias, ella ha tenido hambre, o sea, como que la secretaria sí ha sufrido de hambre, el profe ha tenido hambre, o sea, como que fue un impacto para ellos, como esa es la realidad. Entonces esa es como la lectura crítica que permite reconocernos en lo cotidiano. Entonces ya sumado a las experiencias que nos contaban los chicos que han tenido una situación de desplazamiento, pues como que mi amigo, mi compañero si ha tenido esa situación. Entonces también es un ejercicio de empatía que es tan complicado. Generar empatía y aplicarla y llevarla al aula a veces es tan complejo, pero bueno, ahí de a poquitos también nos leemos a partir del otro y creo que eso generó el círculo de Paulo Freire. También otro aspecto ahí a resaltar es que pues al ser círculo de la palabra transita y la palabra no puede ser en jerarquía ni en verticalidad. Entonces, el lugar del maestro, obvio, es el maestro, es el sujeto de saber, pero es un sujeto que está cercano a mí. Entonces, eso también hay unas relaciones muy bonitas y de complicidades. Entonces, cuando tú mencionabas lo del juego y de divertirnos, pues eso era, irnos un día después de descanso o antes en una jornada y generar estos procesos de lectura y escritura a partir del círculo de la palabra. Eso básicamente generábamos con ellos y con ellas y salían cosas interesantísimas, muy muy valiosas, y ese lugar del maestro Freire que también hay una excusa espectacular. Profe, gracias por esto que nos compartes y lo comentábamos en otros podcasts, y la importancia de sentirse escuchado en estos espacios educativos, no solamente por aquello que nos preguntan para dar respuestas, sino que nos sentimos en la confianza de expresar, porque sé que hay un cariño entre todos, sé que hay también un espacio seguro, y qué bello que se dé también, como que se generan otras complicidades, como decía la profe. Profe, ahí en estas tardes freirianas, ¿hay algo que quisiera sumarle la profe que de pronto diga como, bueno, tu toque siempre va, ¿no? El toque de los maestros siempre va, pero ¿qué le pondrías tú a círculos que tal vez otros maestros y otras maestras creen en sus escuelas, en sus espacios educativos? ¿Qué toque le darías o le sugerirías que tal vez no está en Freire? Yo creo que de lo que Freire nos hace nos hace un llamado como maestros que está en otros de sus libros, que es persistente y que yo no tomé, es el tema de lo colectivo, de trabajar con los maestros. Lo que te digo, con Osvaldo y con otros compañeros trabajamos, pero nunca logramos como consolidar algo que mostrara esa fuerza. O sea, como que ahí sí como lo dice Galeano, como que las pequeñas intencionalidades están y pueden generar una fuerza enorme, pero si nos quedamos en esas intenciones y no las sumamos, pues quedan ahí. Y creo que fue lo que me pasó con Tardes Freirianas, y es que pues finalmente yo salí del colegio porque ya tenía otros proyectos, tenía otras intenciones de índole personal, y pues que vaya el proyecto. Entonces creo que eso yo le agregaría, ese trabajar en colectivo con mis colegas, que hubiese sido genial, sí, pero a veces, y no es por mala, ¿no? Sino porque a veces los tiempos no dan, porque lo que te decía hace un momento, como que a veces está el afán del currículo, está el afán del contenido, y pues se pierden como los sentidos, lo fundamental se pierde. Entonces, eso creería yo que pasó.
Banca del Parque Radio. Profe, ¿cuál es la tarea del día de hoy? Escuchar a los niños y a las niñas. Pensarnos los procesos de participación infantil más allá de más allá de la opinión, porque a veces los maestros limitamos la participación de los niños y las niñas, y entre más pequeños pues es más evidente, solamente con la opinión, como que eso es darle voz. Y no, darle voz es escuchar su historia, escuchar sus miedos, escuchar sus intereses, sus fantasías, seguirles nutriendo ese lugar de la fantasía y de la magia que solamente los niños tienen, la capacidad de asombro, como que a veces la dejamos de lado. Creo que esa es una de las tareas. Y también para los maestros recuperar esa capacidad de asombro y de imaginación que los niños nos enseñan día a día. Muchísimas gracias, profe, por sentarte en esta banca. Ella es la profesora Cielo Belandia Pérez. Muchas gracias a ti, Hakti, por esta invitación. Una entrevista muy emotiva, llena de muchos recuerdos, de muchos momentos agradables. Finalmente ellos quedan como los escaramujos, mis estudiantes. Son los escaramujos porque si saber no es un derecho, entonces será un izquierdo. Y lo importante, como te dije en la tarea, es que es importante preguntar, es importante asombrarse. Y creo que la canción El Escaramujo de Silvio Rodríguez nos recuerda esa infancia y esa riqueza que tienen los niños y las niñas, y que hay un poder político en ellos y en ellas que debemos tener ahí presente. Muchísimas gracias a la banca, y nada, seguiremos ahí en el camino y en la lucha. Gracias a ustedes que nos escuchan del otro lado, que se sientan con nosotros a conversar, a recordar. Estoy segurísima que en este Día del Maestro y la Maestra, usted se acuerda de los maestros que le hicieron soñar, que le hicieron pensar en un futuro, en un presente, y que también le hicieron caer en cuenta, darse cuenta, como nos dicen nuestros expertos, en qué es la vida, qué está sucediendo en la vida, qué está sucediendo con los que me rodean. Y agradecemos mucho, profe, por hacernos caer en cuenta de esto y recordarnos que sí hay lugares para poder aprender ello, y son ustedes, los maestros y las maestras semilla. Gracias a ustedes que nos escuchan del otro lado, les agradecemos mucho por sentarse a recordar, a pensar cómo y qué tanto, bueno, no más que por cantidades, que recibimos en los espacios educativos, y recordar a esos maestros y maestras semilla que nos dieron tanto de sí, que por eso somos lo que somos. Recuerden que ustedes nos pueden escuchar en www.bancadelparque.com en directo, y también nos pueden escuchar en nuestros podcasts, que ahora estamos en YouTube, para que vayan y nos busquen, para que nos puedan escuchar desde allí, compartir tal vez con sus vecinos, sus amigos, compañeros de estudio, demás. Estamos aquí para ustedes, así que los leemos también. Recuerden que en la edición y producción Felipe Riveros Prieto y yo, Hakdi López, una voz Banca del Parque Radio. Chao. Ahora la banca del parque queda sola. Los esperamos para un nuevo encuentro y seguir pasando la vida del uno al otro.